tener que acordarse nada más, que se relacionan en sí porque las comen ustedes todo el día, todos los días, así que quédense tranquilos, ¿está? Esto se está grabando. Tema que vamos a ver hoy, vamos a entrar en la unidad número 2, vamos a entrar en lo que se llama educación nutricional y vamos a trabajar un poco con lo que es parte de educación nutricional. Vamos a entrar un poquito en... Esperen que llegue gente. Vamos ahí. En las leyes de la alimentación y en el ciclo vital, que también es lo próximo que viene. Ciclo vital, que sepan que esto es un refuerzo desde el punto de vista nutricional de todo lo que ustedes ya vienen trabajando en las otras materias, porque esto se ve en las otras materias también. ¿Sí? Bien, esperen que voy a esperar que llegue la gente, así directamente les comparto pantalla con la presentación que también la tienen subida en el campus ustedes. ¿Está? A ver, ¿no viene nadie más? Sí, cada vez que digo eso viene gente. ¿Cómo está, profesora Luciana? Hola, Flor, siempre me pasa lo mismo. Cada vez que digo eso, viene más gente. ¿Ves? ¿Qué te digo? Es profesora, genial. antes de que empiece le puedo hacer una consulta porque me quedó una duda del trabajo. Es una pregunta y la verdad es que no me queda bien claro. A ver. ¿Cuál es la importancia y función de la felamina? He estado buscando y la verdad que a lo que he encontrado y a lo que he podido investigar es como que trata de un estudio de un laboratorio, un examen de laboratorio que se hace para los riñones. Pero no sé ¿De cuál? si el de la fenilamina. De la fenilanina, sí. Sí. Otro día me dijeron, ¿por qué no se la otra vez salió rico? ¿Ahí sí no le gustó? No sé si me están hablando a mí o no. Sí, tiene que ver con eso, ¿sí? La fenilanina, al igual que otros aminoácidos que les mandé a buscar por ahí, tienen que ver con esos que vamos a incorporar a través de la alimentación, es decir, que el cuerpo mismo no los produce. Entonces, hay algunos que cuando, digamos, están en déficit, es decir, cuando nosotros no consumimos de esos, eso repercute en el cuerpo. Por eso les pedí que buscaran a ver cuál es la importancia de la fenilanina y con qué se relaciona específicamente. Si habrán buscado algo... Disculpe. Sí. ¿Puede ser que también sea un precursor de la dopamina? También, sí. Por eso justamente les iba a decir, hay muchos de los aminoácidos no esenciales que tienen que ver con la actividad neurológica también. Sí, hay algunos que son estimuladores incluso de la actividad neurológica. Cuando veamos neuro y hablemos de la dopamina, del GABA y de un montón de neurotransmisores más, van a ver que esto también se relaciona mucho con la comida que ustedes comen. Pero eso cuando veamos neuro. Van a ver que va a tener todo relación, no es que nutrición se da por un lado, anátomo 2 se da por otra, sino que está todo vinculado, ¿sí? Vamos en particular a la clase de hoy, así los libero y ya se van a disfrutar del sábado. Así que, esperen que siempre hago lo mismo. Muy bien, vamos para acá de nuevo. Y ahora hacemos, ok, y para variar, espera. Siempre pasa lo mismo. Ok, listo, chicos, ahí va. ¿Se ve lo que les estoy mostrando o no? Sí se ve, profe. Se ve, ok. Sí, profe. Vamos a empezar a hablar un poco de esto que es educación alimentaria, ¿sí? O educación nutricional, que es parte de lo que ustedes también en algún momento, espérenme otra vez, van a tener que aplicar frente a los pacientes, ¿sí? Chicos, no se trata de hacer demagogia en relación a la alimentación con los pacientes, ¿sí? Sino lo que se trata de hacer es básicamente reorientar la conducta alimentaria de un sujeto que está y de nuevo viene gente. Pero ¿ese ruidito se escucha cada vez que viene alguien o no? ¿No? Ah, ¿lo escucho yo nada más? O sea que si yo les pongo música, ustedes no lo escuchan, ¿o sí? ¿No? ¿Posta? No. Mira, yo pensé que se escuchaba, bueno, cosas que me entero de golpe. Ok. Bien. Entonces, lo que se trata de hacer básicamente es reorientar la conducta alimentaria de un sujeto que en definitiva les está preguntando a ustedes a ver qué hago cuando me voy de alta. Acuérdense siempre que la última cara que el paciente ve o la familia ve muchas veces es la de ustedes y a veces ni siquiera el propio paciente pregunta, sino que pregunta a la familia. Así que a veces también es complicado por ese lado.
Reorientar la conducta de un sujeto, chicos, que por alguna condición, llámese patológica o algún déficit o lo que sea, necesita volver a aprender a comer, ¿sí? Pero no es volver a aprender a comer porque no puede, o porque no sabe, o porque nada, sino que es ayudarlo a tener una alimentación dentro de todo más saludable, ¿sí? Y esto, a su vez, coadyuvado con un poco de actividad física, ¿sí? Y siempre pasa lo mismo. Actividad física y el consumo, ¿sí? De, ¿lo perdí? No, está acá. Agua, sobre todo, ¿sí? Acuérdense que ustedes están hechos en un 80% de agua, por lo tanto es la molécula fundamental por la que ustedes deben velar, entre comillas, que haya en el cuerpo, ¿sí? Porque además forma parte de todas las reacciones biológicas que hay en el organismo, ¿sí? Lo primero que ustedes tienen que saber, básicamente, para hablar de educación alimentaria o educación nutricional, es cómo es que sucede este proceso de alimentación. Para eso, espera que tengo que volver para atrás, para eso volvemos al sistema digestivo, ¿sí? Y cuando hablamos del sistema digestivo, ustedes ya saben cuáles son las funciones básicas que tiene el aparato digestivo, ¿sí? Esto de la ingestión, la digestión, la absorción, la secreción y demás, y que todos estos procesos confluyen para que nosotros podamos absorber esos nutrientes esenciales de los elementos para poder seguir estando vivos, ¿sí? La educación nutricional en este caso se va a dividir en 3 fases. Fíjense, es lo mismo que digestivo, ¿sí? La alimentación como proceso propiamente dicho, lo que incluye la ingestión, la digestión, la secreción, la absorción. El metabolismo, que el metabolismo involucra a todos esos procesos internos que se llevan a cabo en el cuerpo, que donde nosotros tenemos macromoléculas y lo que vamos a hacer es romperlas en pequeños fragmentos para quedarnos con aquellas estructuras fundamentales de esas macromoléculas. Es lo que yo les explicaba en digestivo cuando les decía, por ejemplo, ustedes comen un gran pedazo de un hidrato de carbono, eso sufre modificaciones en el cuerpo para que mi cuerpo se quede con glucosa, galactosa y fructosa, por ejemplo, ¿sí? Y el último proceso que tiene que ver con la excreción, que bueno, que de ese mucho no les voy a nombrar porque ustedes eso ya lo conocen. Ahora bien, chicos, reeducar la conducta de un paciente tiene que ver no solo con el comportamiento en relación a la patología, sino que también tiene que ver con el contexto que rodea al paciente, ¿sí? No todos los pacientes son iguales y no todas los condicionantes que rodean los contextos de los pacientes son iguales, ¿sí? Por lo tanto, este primer punto que tiene que ver con la selección y la compra de alimentos no va a ser igual en todos los pacientes, ¿sí? El segundo punto en cuanto a la preparación y demás de los alimentos, una vez que los pacientes los consiguen, vuelvo de nuevo para acá, vuelvo de nuevo para acá, también tiene que ver con este proceso de selección previa del paciente, ¿sí? Y en aquellas sustancias que nosotros vamos a... otra vez, de nuevo para acá. ¿Listo? ¿Está? Ok, vuelvo de nuevo para allá. Acuérdense siempre, nosotros consumimos macro y micronutrientes que van a ser esenciales para que colaboren con nuestro metabolismo y por ende nuestro funcionamiento, ¿sí? En cuanto a esos macro y micronutrientes, en realidad vamos a hablar de los macronutrientes, a veces el tema de la cocción y de la preparación suele ser distinta. Fíjense que a veces a ustedes les dicen, bueno, tienen que comer hígado, por ejemplo, por el hierro, pero el hígado conviene que lo coman, no sé, así, asá, asá. La gente dice, no, mira, a mí frito me hace mal. Entonces, bueno, dicen, hacelo a la plancha, ¿sí? En eso tiene mucho que ver también el contexto y el cómo uno prepara ese tipo de alimento, ¿sí? Y por otra parte, tengan en cuenta este último punto, que es la absorción de los nutrientes. No todas las anatomías son iguales, no todas las fisiologías son iguales, no todos los pacientes son iguales, ¿sí? Por lo tanto, hay gente que va a tener digestión, vamos a decirlo, más rápida y digestión más lenta. Ustedes van a poder comprobar en la práctica clínica que algunos pacientes van a tener procesos metabólicos más rápidos y otros van a tener procesos metabólicos más lentos. El ejemplo que tengo para darles de esto, lo más claro que se me ocurre en este momento, es hablar del hiper y el hipotiroidismo, ¿sí? Los pacientes que son, por lo general,
hipertiroideos tienen un metabolismo mucho más rápido. Entonces, fíjense, el tipo nunca se queda quieto, termina de comer e inmediatamente va al baño y siempre está en movimiento. Hipermetabolismo. ¿Está bien? Los pacientes que tienen hipotiroidismo generalmente son pacientes mucho más sedentarios, son pacientes mucho más lentos, que tienen que andar a colgar la ropa, igual. Entonces es como mi cuñada, que le decís, ¿cómo estás cansado? La respuesta es siempre la misma, cansado. Es así, de verdad, funciona así, porque está hipometabolizando, ¿está bien? Tiene metabolismo un poquito más lento. En el caso de las dietas y los planes alimentarios, mirá, silbato, ¿va así? A mí En el caso de los pacientes hipotiroideos, ustedes van a ver que los procesos nutricionales, sobre todo los procesos de absorción, son mucho más lentos, porque el metabolismo está mucho más enlentecido. Para que todo esto esté científicamente comprobado, se tiene que certificar ese diagnóstico, ¿sí? Entonces, ustedes van al endocrinólogo, se les hacen una serie de estudios y ahí se indica esa famosa levotiroxina, ¿sí? La famosa T3, T4 que le dice la gente. ¿Está bien? Ahora, fíjense cómo es el tema del metabolismo, ¿sí? Para que mi metabolismo funcione de la manera correcta, ustedes tienen que dar un montón de circunstancias en realidad que se den a favor, pero lo ideal sería que mi cuerpo pueda llegar a tomar todos aquellos macro y micronutrientes, o mejor dicho, aquellos componentes macro y micro de los alimentos que yo consumo, ¿sí? Fíjense lo que yo les decía la semana pasada, o lo que les decía en realidad en ciencias biológicas. Cuando yo necesito energía a corto plazo, lo que voy a consumir son hidratos de carbono. Por eso el mito de que a los jugadores de fútbol se les da un plato de fideos antes de cada partido. Ahora, cuando yo lo que necesito es reservar grasas, por ejemplo, entonces voy a hacer una comida a base de lípidos. Hay una dieta que funciona de este tipo, yo no sé si la escucharon nombrar, que es la famosa dieta de los cuerpos cetogénicos, formar cuerpos cetogénicos, ¿sí? Esa dieta se utiliza bastante, bueno, a algunas personas le puede llegar a servir, a otras no. La idea de esa dieta principalmente es no consumir hidratos, no sé si la habrán leído por ahí. cualquier dieta me hace mal, cualquier. Lo cierto, chicos, es que ustedes necesitan consumir hidratos, ¿está bien? Porque el cerebro de ustedes funciona a base de hidratos, ¿está? A base de glucosa, básicamente. Ustedes ya cursaron ciencias biológicas, ustedes ya cursaron, al haber cursado ciencias biológicas, saben que hay un hidrato de carbono que es un polisacárido y que se almacena en el hígado, ¿sí? Que se llama glucógeno. Entonces, cada vez que ustedes necesitan energía a corto plazo, el hígado va a empezar a liberar ese glucógeno, va a hacer lo que se llama glucógenogénesis, va a romper, glucogenolisis, va a romper grandes pedazos de glucógeno para que ustedes tomen esa energía rápidamente. Ahora, el problema es que, ¿qué pasa cuando yo gasto toda la cantidad de glucógeno que tengo en el hígado? Ahí empiezan a jugar, en este caso, las sustancias de reserva, que para ustedes son los lípidos, ¿está bien? Que quedan reservados ahí. Pero cuando ustedes empiezan a quedar sin reservas grasas también, lo que viene después van a ser las proteínas, que es la estructura, esto, mirá, el músculo, lo que te da ahí, la estructura, ¿está? Las reservas energéticas, acuérdense, las grasas siempre son mucho más lentas, ¿está? Por eso siempre lo que el cuerpo usa primero es la glucosa, que es lo más soluble en agua, el hidrato de carbono, después la proteína y después el lípido. ¿Está bien? Por eso siempre dicen lo mismo, no consuma tanta cantidad de grasa. ¿Está? Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea? Uy, estoy haciendo lío. ¿Cuál es la idea de que ustedes excreten o lleguen a este proceso de excreción en el cuerpo? La idea es que ustedes saquen del cuerpo aquellas sustancias que o bien son tóxicas para mi organismo o bien ya no las voy a utilizar. Cabe aclarar que cuando yo digo la palabra volver a utilizar, significa lo siguiente. Y esto me pongo así para que ustedes lo vean. Profe, disculpe, se escucha con un eco cuando habla. Esos son los micrófonos. Puede ser, ¿eh? Cada vez que ustedes comen, chicos,
comen pedazos de algo. Lo primero que va a pasar es el ataque en la boca. Diente, saliva. Se empieza a procesar. Y a medida que va descendiendo todo eso, todos los tejidos van tomando lo que necesitan, ¿sí? Todas las células van tomando lo que necesitan. Y lo que sobra de esa toma, lo largan. ¿Está bien? Dicen, no hace falta. Pero cuando yo digo lo largan, parece que les estoy diciendo, lo tiran a la basura. Sí, una parte se tira a la basura, que es la que va a salir después con la materia fecal, o bien con la orina. Pero la otra parte no es que se queda ahí y hace burbuja o hace estatuas adentro de la propia célula. Cuando yo digo las células reutilizan, significa que vuelven al torrente sanguíneo y siguen circulando por la sangre. Ustedes siguen comiendo y siguen incorporando más nutrientes. Entonces, de nuevo, las células van a tomar, lo que no sirve, se tira, y lo que sirve, se la queda una parte de la célula y la otra la manda de nuevo a la circulación general. Cuando veamos renal, ustedes van a ver que mi riñón va a tomar sangre, ¿sí? Va a tomar sangre, una parte de mi riñón va a tomar sangre, la va a procesar, ¿sí? La va a procesar. Aquello que procesa de la sangre y que dice, esto no sirve, lo va a mandar para afuera, literal, la orina. Y aquello que puede volver a servir para que yo siga caminando, lo va a volver a mandar, ¿a dónde? Al torrente sanguíneo otra vez, para que recircule. Recircule. No sé si alguna vez escucharon esa palabra, recircular. Miren, en la práctica el recircular recibe muchos nombres. Yo trabajo con uno, por ejemplo. Cuando ustedes hacen cirugía cardíaca, ustedes trabajan con un señor al lado que se llama perfusionista. Cuando ustedes hacen cirugía cardíaca a corazón abierto, lo que ustedes están haciendo es básicamente durante un periodo de tiempo, ese paciente está literalmente seco. Y funciona gracias al perfusionista, que lo que hace es tomar la propia sangre de ustedes y recircularla en un aparato. Cuando yo termino de trabajar en el corazón, el señor perfusionista apaga la máquina y yo vuelvo a funcionar con esa misma sangre. Pero durante un rato, mientras la gente anduvo trabajando ahí, mientras estuvo trabajando acá, el que me mantuvo con vida fue el señor perfusionista. Lo mismo pasa en el cuerpo. Vamos a ir tomando y vamos a mandar a recircular para volver a utilizar. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe, se entiende. Ok. Entonces, Profe, ¿y en algún momento ese ciclo termina? O sea, sí, termina cuando nos morimos, pero ¿o siempre tenemos cosas que no nos sirven en el organismo? sí, siempre. El problema es cuando Sí. a vos se te juntan muchas cosas en el cuerpo que no sirven. Ahí Claro. empiezan los problemas. Entonces ahí Claro. sí hay que limpiar. Fíjense Pero lo que es les pasa a ustedes. Sí, decime. todo el tiempo, es una constante, todo el tiempo, nuestro Todo el sistema tiempo. está trabajando para todo lo que ingerimos, sacar lo que nos sirve, recircula, vuelve a sacar, recircula, vuelve a sacar y así. Todo el tiempo. Mirá, fíjate lo que pasa en el riñón. Les pongo el ejemplo del riñón, pero cuando vean renal ustedes lo van a comprobar. Ustedes saben que hay pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no es cierto? La hipertensión arterial, una de las principales cosas que se les prohíbe a los pacientes es comer con sal. La sal se traduce como sodio en el cuerpo, ¿sí? Hay cierto valor de sodio que está permitido comer según la OMS por día, porque de más de eso estaríamos hablando ya de un exceso. Y en realidad hablar de exceso es hablar de exceso en la función renal, porque el que procesa la sal, el sodio que ustedes comen en el cuerpo es el riñón. Entonces, cuando ese riñón procesa de más sodio por demás, y lo manda a la circulación general, es ahí cuando empiezan los problemas de hipertensión arterial, porque estamos trabajando de más en ese riñón. Entonces, ¿a ustedes qué se les da? Medicación para bajar eso, ¿no? Medicación, el Adapril y qué sé yo, el Adalat y un montón de drogas, el Valsartán, bla, bla, bla. Todas esas drogas que ustedes conocen. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es sobreexigiendo al riñón en esa reabsorción de sodio. Cuando yo digo reabsorción es, tomo lo que necesito y lo que no necesito lo saco para afuera. Pero a veces es tanta la cantidad que entra que no llego a seleccionar todo.
y mandarlo. Entonces mando todo a recircular. Y eso es lo que pasa muchas veces con la función renal. Porque casos así hacen que se sobreexija el laburo del riñón y el paciente termina en diálisis, por ejemplo. Y si no, a la espera de un trasplante, lo cual es peor. Entonces, fíjense cómo una cosa se va relacionando con la otra. Yo no sé si ustedes ya vieron en la enfermería sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿lo vieron? No. Bueno, lo van a ver igual, antes, no se preocupen. Nada, vuelvo a mi cosito de acá. De acá, yo no sé si ustedes se acuerdan que lo habíamos hablado en biología, esto de la función detoxificante, creo que yo se los nombré varias veces relacionado al hígado y también en digestivo, porque el hígado básicamente es como el señor o la señora que viene después de que ustedes hicieron una fiesta terrible anoche y dejaron la casa vuelta para arriba. Entonces el hombre es el que viene con la escoba a barrer todo el desastre que hicieron, ¿sí? Ahí hay muchos peroxisomas que tienen esa función justamente de limpiar el organismo, ¿está? Son enzimas, ¿no?, que limpian. Si son enzimas las que limpian, Sí, el hígado. son células, pero adentro de las células, entre otras cosas, hay enzimas, sí, tal cual. Bien, no, acá lo mismo, ¿sí? Les estamos hablando de la excreción y demás. Ahora bien, chicos, hay 4 leyes que se establecieron desde el punto de vista alimentario que hacen referencia a una alimentación de tipo saludable, ¿sí? Armónica, y que contribuyen a la buena calidad de vida del paciente, ¿sí? Y que deberían aplicarse en todo ámbito de la vida, y cuando me refiero a esto, digo en todos los planes alimentarios. La primera es la ley de la cantidad, ¿sí? La segunda es la ley de la calidad, la tercera es la ley de la armonía, y la cuarta es la ley de la adecuación. Cuando yo digo cantidad, no estoy haciendo referencia al precio, ni a la marca, cuando digo calidad. Cuando yo digo armonía, estoy haciendo referencia a un todo, ¿sí? Y cuando yo digo adecuación, también estoy haciendo referencia a un todo que va por el costado. Fíjense, la primera ley de la alimentación, todas estas leyes, cabe aclarar que fueron fundamentadas por el señor Pedro Escudero, de quien yo ya les hablé varias veces, ¿sí? Estas leyes básicamente tienen que cumplir con estos 4 parámetros y solamente, fíjense lo que dice acá, pueden ser modificados con fines terapéuticos, ¿sí? O en cuyo caso algún tratamiento dietoterápico. Por ejemplo, si ustedes vienen comiendo salame y queso todos los días, fideo, no sé, huevo, salchicha, qué sé yo, y de golpe mañana se tienen que hacer una endoscopía, es muy probable que el endoscopista les diga, bueno, mira, el día anterior trata de no comer nada, o bien toma caldo, porque necesito que tengas lo más limpio posible todo para yo poder pasar con el endoscopio y no llevarme puesto ningún tipo de elemento en el medio. ¿Está bien? Porque eso cabe aclarar que también pasa. Siempre, fíjense, uy, se lío, la única ley que siempre se tiene que cumplir es la cuarta, que es la ley de la adecuación. ¿Está? Acuérdense, calidad, cantidad, armonía y adecuación. Son las 4 palabras. Pero no sé si tienen tanto que ver con lo que ustedes están pensando. Entonces, fíjense, primera ley, la ley de la cantidad. La ley de la cantidad, chicos, no hace referencia de ninguna manera al precio, sino que tiene que ver con la cantidad de macro y micronutrientes que uno tiene que consumir para mantener el equilibrio del cuerpo. Entonces, ustedes tienen que consumir, por ejemplo, por día, frutas, verduras, hortalizas, proteínas, hidratos. Deberían comer todo. Puede que alguna que otra comida no la coman, pueden que alguna que otra cosa no coman, pero bueno, por lo general lo que está diciendo la ley de la cantidad es que por día nosotros tenemos que comer todos los macro y micronutrientes para estar saludables, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que pasa con la ley de la cantidad? Cuando hay cantidades en exceso de alimento, es lo que ustedes conocen, ¿sí? Como la ganancia de peso, que se traduce en un problema crónico que puede llegar a traducirse como obesidad, ¿sí? Para que se produzca esta obesidad no hace falta, comer de más, nada más, ¿sí? Para que se produzca la obesidad a veces hacen falta problemas metabólicos, ¿tá? Que no se pueden tratar o que son de lenta solución desde el punto de vista clínico. Ahora,
Cuando la cantidad de estos macro y micronutrientes es ínfima, entonces se producen condiciones de pérdida de peso, ¿sí? O lo que se conoce como adelgazamiento. Y esto lleva, ¿sí?, a hablar, por ejemplo, de la desnutrición. Entonces, ojo, esto es en relación a la cantidad, ¿eh? En relación a la calidad, fíjense, acá hay dos fotos, ¿sí? En una, un señor está eligiendo dos aceites distintos, por ejemplo, en un supermercado, frente a una góndola llena, y abajo hay una fotito de unos morrones, ahí de unos ajíes. Entonces, la ley de la calidad, chicos, tiene que ver con esto de que en todos los platos tiene que haber un poco de todo. Tiene que haber un poco de hidratos, un poco de proteínas, un poco de, ay, se me fue lo de lípidos, ¿sí? Tiene que haber un poco de todo, de macro y micronutrientes. Porque eso habla de una buena calidad alimentaria. ¿Está bien? No tiene que ver con la selección de un queso o la selección del otro. Que en realidad el paciente siempre cuando les pregunta a ustedes, les pregunta en relación a eso. Pero en realidad no tiene que ver con eso. Tiene que ver en realidad con la cantidad de macro y micronutrientes que estamos consumiendo. ¿Está? La tercera ley, esperen que vamos para abajo. La tercera ley es la ley de la armonía. Y fíjense lo que ustedes tienen ahí abajo. Un plato en donde hay hidratos de carbono, donde hay frutas, verduras, donde hay proteínas, ¿sí? Y donde hay grasas. ¿Qué quiere decir esto? Que en un plato armónico, es un plato que contenga los cuatro, ¿sí? Todos estos grupos de macro y micronutrientes. Hay muchos lugares del mundo donde si ustedes van a comer, los platos que ustedes piden vienen siempre de esta manera, vienen los cuatro grupos, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, pero no entiendo. En realidad, a veces, ustedes cuando comen están haciendo justamente una ley de la armonía. Yo ahora les voy a mostrar específicamente por qué. Chicos, la cuarta tiene que ver con la ley de la adecuación, ¿sí? Y acá viene el tema del contexto que yo les decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta una alimentación adecuada para qué. Bueno, por si el paciente se está rehabilitando, por si el paciente tiene que modificar su hábito alimentario, por si el paciente, por ejemplo, es un señor añoso, por si el paciente no tiene dientes, ¿sí? Por si el paciente tiene algún tipo de patología crónica como es el EPOC, ¿sí? Si el paciente tiene hipertensión arterial, si el paciente, por ejemplo, tiene gota y no puede consumir proteínas, ¿está? El segundo punto tiene que ver con los gustos, ¿sí? Los gustos de todo el mundo no son lo mismo, y por más que a un paciente le diga, mira, es lo mismo que compres queso Finlandia a que compres queso Casan Creme, si el tipo toda la vida compró queso Finlandia, va a ir a comprar el queso Finlandia, es así. Pero, en realidad, eso tiene que ver también con los gustos de cada uno de ustedes, ¿sí? Tercer punto, la situación socioeconómica, eso está de más que lo explique, porque ir al mercado para todo el mundo no es igual, y eso me parece que ya lo saben, ¿sí? En cuanto a la actividad, cabe aclarar que, y acá me voy a volver para acá, gracias a la aparición de esta cosa que está circulando, el hábito de vida de cada uno de ustedes ha cambiado. ¿Está bien? Y cuando hablamos de hábito de vida, hablamos también de hábito alimentario. El año pasado yo hablaba con alumnos y los alumnos me decían que la cantidad de veces que se levantaban para ir a la heladera era terrible, porque les ganaba la ansiedad. Esa cosa de decirles, che, quédense encerrados, no pueden salir, y bueno, y hay mucha gente, miren, yo tengo amigas y amigos que laburan desde la casa ahora. Antes estuvieron toda la vida caminando por la calle, ¿eh? Hay gente que está laburando el doble, ¿sí? Y no porque esté laburando en algún hospital conmigo o lo que sea, sino que está laburando el doble desde la casa. Y estar en la casa también lleva a esta cosa de levantarse y jugar un poco con la ansiedad, ¿sí? Entonces, eso pasa. Entonces, cuando uno habla de modificaciones en el hábito alimentario, también habla un poco de esto. Sumen a todo esto la cantidad de gente que ustedes puedan llegar a conocer que en este último tiempo se haya deprimido, por ejemplo, la cantidad de gente que ha empezado a tener que tomar medicación, ¿sí? A no poder dormir, a que se les hayan cambiado los ciclos del sueño-vigilia, por ejemplo. Gente por ahí que antes dormía todo el día y ahora directamente no duerme y le cuesta dormirse.
O gente que a la noche está despierta y durante el día duerme, es decir, se han cambiado un montón de hábitos y eso influye en la comida. Influye también en cuanto a la adecuación respecto al ciclo vital de cada uno. ¿Por qué? Muchos de ustedes tienen chicos, y yo ya lo sé, y tener a los chicos encerrados a veces es un problema. Yo lo vivo, así que tenés un problema. No puedes estar dándole al pibe galletitas Oreo todo el día para mantenerlo entretenido, porque básicamente lo estás envenenando, literal. No estoy haciendo apología de las no Oreo, pero sí les estoy diciendo que tener a un nene galletita Oreo todo el día, no. Entonces, a los chicos muchas veces, viste que te hacen, qué asco, yo no como, te hacen así. A veces a los pibes la imagen de la comida les entra por los colores. Por eso sé que muchos de ustedes, algunas estrategias que usaron es mezclar la comida, ¿no? Para que coma zapallo, por lo menos, la mezclan. O para que le dé un tono de algo. Otra de las cosas que se trata de hacer desde las políticas alimentarias es volver a algo que se había dejado hacia atrás hace mucho tiempo y que por ahí alguno de ustedes compartió conmigo en la misma edad, ¿o no? ¿Qué es la comida en la mesa? Antes, fíjense que las familias comían en la mesa, había un diálogo, más o menos, qué sé yo, todo el mundo comía milanesa. El chico come milanesa porque te ve a vos comiendo milanesa. Entonces va a querer probar. De ahí a que le guste o no, bueno, es otra historia, ¿sí? Pero si vos toda la vida lo tuviste a salchicha, ahí sí, el pibe es más difícil que te pruebe otra cosa. ¿Está bien? Pero, digo, piensen en esas cosas que pasan en el día a día y piensen que estas leyes, ¿sí? Si bien son nombres así como armonía, adecuación, calidad, cantidad, ustedes las aplican todos los días de su vida en cada uno de los planes alimenticios que aplican, desayuno, merienda, almuerzo, cena, lo que quieran. Las conductas alimentarias hoy cambiaron mucho, incluso de los que son de las conductas de hace 2 años atrás. Porque por ahora, digamos, la gente puede salir y más o menos hacer snacking, los que tienen adolescentes hacen snacking, ¿viste? Comen 2 cosas y se van, se meten en la pieza y no salen. O sea, eso se llama snacking, picoteo, porque están apurados. El problema es que ahora los tenés encerrados, entonces ahora lo que hacen que es jugar a la Play, ¿no es cierto? Todo el tiempo. Digo, lo veo en mi familia, no hace falta. Pero la cultura de la imagen, chicos, para los adolescentes es muy importante y es lo que les marca prácticamente la pauta del día a día. Los pibes hoy se comunican por redes, porque a muchos ni siquiera se pueden llegar a ver. Entonces, ay, a ver cómo está fulanita, claro, la foto en el Instagram. Entonces, cuantos más corazones tenga, ay, mira, fulanita me dio me gusta, listo, autoestima para arriba, autoestima para abajo. Bueno, ahí empecemos a pensar. Pero la cultura de la imagen, lamentablemente, está muy marcada en la época posmoderna y eso influye en la conducta alimentaria también. ¿Sí? No estoy haciendo demagogia, piénsenlo nada más, se los tiro. ¿Está? Nada, esas fueron las 4 leyes de la alimentación. La adecuación, acuérdense que tiene que ver también con el ciclo vital de cada uno. Y piensen en lo que rodea, ¿sí? Porque yo le puedo decir a un paciente, bueno, hay que hacer una dieta hiposódica, es decir, bajar la sal, porque tiene hipertensión arterial, pero tengo que tener en cuenta, por ejemplo, si el tipo vive solo, ¿sí? Si tiene dentadura para comer, por ejemplo, esa es otra. ¿Quién le puede llegar a hacer la comida? Ojo que a veces son tramposos, y lo digo con conocimiento de causa. ¿Sí? Si el paciente es diabético, por ejemplo, ahí tenés otro problema, porque son muy rebeldes los pacientes diabéticos. Algunos no, pero la gran mayoría, algunos se te escapa ahí por el costado. Entonces, fíjense, adecuar también la alimentación de acuerdo al ciclo vital de cada uno. ¿Está bien? Yo sé que muchos de ustedes mandan a los chicos al colegio y les piden que manden viandas. No sé cómo estamos con el tema ahora de que los chicos vayan y vengan de la escuela, ¿les piden comida o ya no? No pueden llevar absolutamente nada, solo una botella de agua. Solo una botella de agua, qué feo suena eso. No, en el mío sí pueden llevar vianda. Pueden llevar la vianda. Pero fíjate lo que estaría pasando si lleva vianda y le comparte al compañero de al lado. O sea, depende de la política de cada escuela y depende de la política sanitaria hoy de cada escuela. Entonces, fíjense cómo el contexto influye también sobre la alimentación. Porque el pibe te va a volver a tu casa, no sé en tu caso, Flavia, pero digo, el chico vuelve a la casa y te quiere comer al perro si lo tiene Quiere adentro. arrasar, sí, con lo primero que encuentra. Si no tenés la comida lista, te come un brazo más o menos.
Claro, ¿y qué hay de comer? Lo primero que te preguntan, ¿qué hay de comer? Mira, ay, milanesa nuevo, fideo, no, quiero fideos, te dicen. Se enoja cada vez que vas a kiosquito y no te compras nada encima. Ahí tenés, ¿ves? El vuelto, dame el vuelto. Chicos, cuando yo era más chica, a veces el vuelto te lo daban, ¿viste? Te decían, comprate caramelo y venían con una bolsa así. Hoy te dice, quédate con el vuelto y con suerte te dan un palito de la selva, digo, no sé cuánto. O no, más o menos. Entonces, fíjense, a su vez, cómo la condición económica o el contexto económico aplica también sobre el contexto nutricional. Fíjense lo que está pasando, digo, muchos comercios relacionados a la gastronomía estuvieron 8 meses cerrados, estuvieron trabajando con el takeaway, eso de venir, buscarme el café y llevarlo, o venir, hacer la comida y me lo llevo. Y de golpe les dijeron, bueno, pueden abrir las mesas, pueden sacar mesas afuera, pueden sacar las mesas a la vereda, y ahora venís y le decís, no, mira, tenés que cerrar. Entonces, fíjense también cómo un poco todo el tema que rodea al contexto que estamos viviendo también aplica sobre lo personal. ¿Cuánta gente conocen ustedes que sufra crisis de ansiedad hoy? ¿Cuánta gente conocen ustedes que esté deprimido el día de hoy? Son muchos, ¿eh? Así sean profesionales de salud, lo que quieran, pero hay mucha gente que la pasó mal, chicos, fiero, ¿eh? Y la sigue pasando mal. No sé, por ahí me equivoco, pero es lo que veo todos los días, lo que la gente me cuenta a mí también, ¿eh? Porque a veces la gente viene a la guardia con algo que se llama síndrome inexistente, que es venir y decir, me duele la cabeza. Ah, sí, sí, bueno, ¿y por qué? No, no sé, lo que pasa es que me quedé sin trabajo, lo que pasa es que me cerró la fábrica, lo que pasa... Entonces empiezan a hablar, y vos te das cuenta que en realidad no le pasa nada, que lo que le pasa es el diagnóstico de afuera. Entonces, cuando vos le decís, bueno, váyase y tome un ibuprofeno, y te dicen, ¿no me va a dar nada? ¿Y qué le voy a dar? ¿Un placebo le voy a dar? No sé qué le voy a dar. Si en realidad Los lo que ataques le de pánico pasa, también están mucho, ¿no? ataques de pánico también, el consumo de ribotril ha aumentado mucho en el último año a nivel mundial, chicos, no de acá. A mí creo que me agarró No después fue el solamente tema acá, el con consumo TURS, de no sé si se acuerdan. Alplax también. Todo tiene que ver. Fíjense cómo el contexto influye en la alimentación también. ¿Está? Como ya sé que se están aburriendo y ya sé que los estoy aburriendo, nada, los voy a dejar. Chicos, la clase que viene, o sea, el sábado que viene, ustedes no van a tener clase, ¿está bien? De nutrición. Vamos a dejar todo subido para que ustedes lo vean. Así que nos vamos a volver a ver el sábado 24, si no me equivoco. ¿Está bien? Bueno. Profe, y el trabajo práctico se lo entregamos por el campus en la semana y después ya Sí, el lo trabajo práctico ustedes lo entregan cuando pueden, no se preocupen. Creo que tienen fecha ahí también límite, así que lo entregan cuando pueden. Nada, el objetivo de hoy era mostrarles esto de la educación nutricional con estas 4 leyes que se aplican, créanme, en la parte clínica también, porque cada vez que ustedes están internados, por ejemplo, y viene y le dice, ay, ¿a qué hora me traen la comida? ¿A qué hora me traen la leche? ¿A qué hora me traen esto? Fíjense que las bandejitas, cuando vienen, siempre viene una entrada que puede ser una sopa, un plato principal que generalmente es una proteína con un plato de verduras, ¿sí? O fideo, no sé, lo que quieran, sin sal, por supuesto. Y aparte viene siempre un postre, ¿sí? Gelatina, hidrato de carbono, ¿sí? Que también es proteína, aclaro. O puede venir un flancito sin azúcar, qué sé yo. Siempre vienen esas cosas. Bueno, memoricen o fíjense cómo son las bandejas del hospital y ahí tienen las 4 leyes de la alimentación mezclada. Porque lo que se quiere hacer es que el paciente que esté internado salga lo más saludable y sano posible de lo que entró. ¿Tá? Y siempre se adapta la alimentación a la condición del paciente, ¿sí? Se hace un plan alimentario a la condición del paciente. Lo mismo que ustedes, si laburan para una empresa o si laburan para una institución de salud, lo que sea, y tienen su momento de almuerzo, cuando ustedes vayan a almorzar, fíjense que van a tener un menú. En el menú van a tener una entrada, a veces, en el menú van a tener un plato principal y van a tener un postre. El postre siempre es dulce,
En el medio van a tener el plato principal, que generalmente siempre es una proteína acompañada con hortalizas, con algún puré o con algo de eso. Y siempre van a tener una entrada, o a veces, digo, la entrada puede variar. Lo que sí seguro siempre tienen es el líquido para acompañar. ¿Sabes? Que ustedes pueden optar, a ver, Coca-Cola, Sprite, lo que sea, o pueden tomar jugo o pueden tomar agua. ¿Está bien? Siempre tiene que estar el liquidito ese. Entonces, fíjense también cómo las empresas, cómo las instituciones de salud invierten, ¿está? En que ustedes, los que laburan ahí, cada vez que vayan a consumir, cada vez que vayan a comer, incorporen alimentación de tipo saludable, una alimentación con esas 4 leyes incluidas, que sea armónica, ¿está? Porque tienen que seguir laburando. ¿Está bien? ¿Me siguen más o menos? ¿Está? ¿Dudas, algo? Sí, profe. Sí. Ninguna, todo clarito. No escucho. Yo entendí todo, profe. No tengo dudas. Ah, bueno, ok, mejor. ¿Alguna duda, algo? Y los libero, así se van a, ya disfrutan del sábado. ¿Nada? Qué suerte. ¿Cómo? Ahí en el PowerPoint. No te escucho nada. No sé qué preguntas. Me falta explicar una, o sea, ya metió esa en la explicación. No, ya la metí. Son 4 leyes las que ustedes tienen que acordarse. ¿Sí? Además, chicos, tienen el poder, son estudiantes universitarios, de interpretar las diapositivas que están en la pantalla. No, pero él dice por la 16, que creo que no la vimos, o no la mostraste por lo menos. Les dije 4 leyes, mira, cantidad, calidad, armonía y adecuación. Y les mostré las 4. Resto de las diapositivas las pueden leer porque son adaptaciones de las leyes, nada más que eso. No, la verdad es que no soy de los que se siente y lee las diapositivas, no me parece. Perdón, si esperaban eso, sorry, pero no, de verdad. Nada, ¿algo más, Iván? Dale. Chicos, ¿nos vemos el 24? Profe, Sí. perdón, Fin de semana. lo que está en las diapositivas, en el PowerPoint, ¿es lo mismo que está en el módulo acá? Es lo mismo que está en el módulo, está todo sacado de ahí. La idea es que no se estudie en el módulo de memoria, básicamente son adaptaciones. ¿Está bien? No, no, para mandar a imprimir, decía yo, pero sí. Sí, tengo es el lo módulo. mismo, quédate tranquila, es lo mismo. Gracias, profe. Buenas tardes. Gracias, Dale, nos profe. vemos. Buen Chicos, fin de. Chao, profe.